En el inmenso tapiz de la vida, donde cada ser vivo desempeña su papel, hay algo invisible que nos une a todos: la respiración. Como una sinfonía silenciosa, nuestros pulmones trabajan sin descanso, tomando el aire que nos da la vida y expulsando lo que no necesitamos. Desde que nacemos hasta nuestro último suspiro, respirar es un regalo precioso, una danza constante entre nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. Pero, como cualquier sistema complejo, nuestros pulmones pueden sufrir daños por diversas amenazas que alteran este delicado equilibrio. En este viaje de descubrimiento, vamos a explorar el mundo de las enfermedades respiratorias, desvelando los misterios de estas dolencias que afectan a millones de personas en todo el planeta. Investigaremos sus causas, desde la contaminación ambiental hasta nuestros hábitos cotidianos, y descubriremos cómo cuidar nuestros pulmones y respirar con tranquilidad. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos naturales para una respiración sana, aprendiendo a valorar el don de respirar y haciendo lo necesario para proteger este proceso vital para nosotros y para las futuras generaciones. Las enfermedades respiratorias no son algo nuevo. Desde el principio de la humanidad, han afectado a personas de todas las edades y de todos los rincones del mundo. Los antiguos griegos, con su curiosidad por el saber, fueron de los primeros en documentar estas enfermedades. Reconocieron el daño que causaban a la salud y al bienestar. Hoy en día, a pesar de los grandes avances en medicina, las enfermedades respiratorias continúan siendo un importante problema de salud global. La Organización Mundial de la Salud estima que millones de personas fallecen cada año debido a estas enfermedades. Esto destaca la urgente necesidad de comprender y abordar este problema. Estas enfermedades provocan la inflamación y obstrucción de las vías respiratorias, dificultando la entrada y salida de aire de los pulmones. Este problema con el flujo de aire puede causar síntomas muy molestos, como tos, silbidos al respirar y dificultad para respirar, también conocida como disnea. Desde el asma, que afecta a millones de niños en todo el mundo, hasta la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, a menudo relacionada con el tabaco, existen muchos tipos de enfermedades respiratorias, cada una con sus propias características y desafíos. El aire que respiramos, esencial para la vida, también puede contener una serie de contaminantes invisibles que dañan nuestros delicados pulmones. Desde las calles abarrotadas de las ciudades hasta los rincones más remotos del planeta, la contaminación del aire se ha convertido en una amenaza constante para nuestra salud respiratoria. Las partículas pequeñas, procedentes de los vehículos, las centrales eléctricas y las industrias, son especialmente peligrosas, ya que pueden penetrar profundamente en nuestros pulmones, causando inflamación y dañando los tejidos. Estos contaminantes microscópicos están relacionados con diversas enfermedades respiratorias, como el asma, la EPOC y el cáncer de pulmón. El ozono, un componente principal de la niebla tóxica, es otro contaminante del aire muy perjudicial que puede irritar y dañar las vías respiratorias. Se forma por la reacción de la luz solar con los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. El ozono es un problema, especialmente durante los meses de verano, cuando las temperaturas son más altas y el sol es más fuerte. Además de estos contaminantes comunes del aire, la exposición a ciertos contaminantes en interiores, como el humo del tabaco, el moho y los productos de limpieza, también puede perjudicar la salud respiratoria. Estos contaminantes pueden provocar ataques de asma, agravar los síntomas de la EPOC y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias. El sistema respiratorio, una maravilla de la ingeniería biológica, es fundamental para la vida. Pero, como cualquier sistema complejo, puede fallar, enviando señales sutiles de que algo va mal. Una de las primeras señales de problemas respiratorios suele ser una tos que no se va. Este reflejo, que sirve para expulsar lo que irrita, puede indicar un problema más grave si no desaparece. La falta de aire también puede ser una señal importante. Lo que antes era fácil, como un paseo rápido o subir escaleras, se vuelve difícil, una lucha para respirar. Estos primeros síntomas, aunque parezcan de poca importancia, nunca deben ignorarse. Son los susurros de nuestro cuerpo, pidiéndonos que le prestemos atención.
Reconocer estas primeras señales de alerta es fundamental, porque nos permite actuar a tiempo y buscar ayuda profesional. Detectar la enfermedad pronto, como veremos, puede ser decisivo en la evolución de una enfermedad respiratoria. Cuando nos enfrentamos a las molestias de una enfermedad respiratoria, el objetivo inmediato suele ser encontrar alivio. La medicina convencional ofrece una variedad de tratamientos diseñados para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Los jarabes para la tos, por ejemplo, pueden proporcionar un respiro a la tos persistente, permitiendo un descanso muy necesario. Los descongestionantes, por otro lado, se centran en la congestión nasal, abriendo las vías respiratorias y facilitando la respiración. Estos medicamentos, aunque ofrecen un alivio temporal, abordan los síntomas en lugar de la raíz del problema. Para casos más graves, se pueden recetar broncodilatadores. Estos medicamentos relajan los músculos que rodean las vías respiratorias, permitiendo que el aire fluya con mayor facilidad. Si bien los tratamientos convencionales pueden controlar eficazmente los síntomas, es fundamental abordar la causa subyacente del problema respiratorio. Un enfoque holístico, que a menudo combina remedios convencionales y naturales, puede conducir a un alivio a largo plazo y a una mejor salud respiratoria. Durante miles de años, los seres humanos hemos recurrido a la naturaleza para encontrar remedios, buscando alivio y bienestar en el mundo de las plantas. Para nuestra salud respiratoria, la naturaleza nos ofrece muchas opciones diferentes. El eucalipto, con su olor tan característico, es conocido desde hace mucho tiempo por su capacidad para despejar las vías respiratorias y aliviar la congestión. La menta, otro remedio tradicional, contiene mentol, un descongestionante natural que puede aliviar el dolor de garganta y calmar la tos. Estas plantas, que a menudo se toman en infusión o se inhalan en vaporizaciones, ofrecen una forma suave pero eficaz de aliviar las molestias respiratorias. El mundo natural, un verdadero tesoro de plantas medicinales, nos da un montón de posibilidades para cuidar nuestra salud respiratoria. Estos remedios tradicionales, que se han transmitido de generación en generación, ofrecen una manera holística y natural de cuidar nuestra salud. Con la ayuda de las plantas, podemos encontrar alivio y sentirnos mejor cuando tenemos molestias respiratorias. Igual que un pez necesita agua limpia para estar sano, nosotros, los humanos, necesitamos aire limpio para vivir. Nuestros pulmones, esos órganos tan delicados y complejos, trabajan sin parar para coger el oxígeno del aire. Pero como cada vez hay más contaminación, es muy importante respirar aire puro y limpio. No se trata solo de no ir a sitios con mucha contaminación, sino también de pensar bien en lo que hacemos cada día. Abrir las ventanas para que corra el aire, sobre todo por la mañana, puede ayudar mucho. Las plantas de interior, que son como purificadores de aire naturales, también ayudan a tener un aire más limpio en casa. Cada vez que respiramos, es como un regalo, y tenemos que cuidar de ese regalo. Con pequeños cambios podemos respirar mejor, literal y figuradamente. En la compleja red de la vida, nuestros cuerpos están constantemente bajo el ataque de invasores microscópicos. Por suerte, hemos desarrollado un mecanismo de defensa increíble, el sistema inmunitario. Y así como construimos muros para proteger nuestras ciudades, las vacunas funcionan como fortalezas para nuestros cuerpos. Las vacunas introducen una forma debilitada o inactiva de un virus o bacteria, lo que hace que nuestro sistema inmunitario cree anticuerpos sin causar la enfermedad de verdad. Esta memoria inmunológica permite que nuestros cuerpos reconozcan y neutralicen rápidamente la amenaza real si alguna vez nos la encontramos. Para las enfermedades respiratorias, vacunarse es especialmente importante. La vacuna contra la gripe, por ejemplo, se recomienda cada año, ya que el virus de la gripe cambia constantemente. Otras vacunas, como la neumocócica, protegen contra la neumonía, una infección pulmonar grave. Recordad, vacunarse no es solo una cuestión de protección individual. Se trata de la inmunidad de grupo. Al vacunarnos, nos protegemos a nosotros mismos y a los que nos rodean,
que son más vulnerables. El aire que respiramos, antes símbolo de pureza y vida, se está convirtiendo poco a poco en un cóctel de contaminantes dañinos. Desde ciudades llenas de gente hasta el campo aparentemente tranquilo, la amenaza invisible de la contaminación del aire se extiende, afectando la salud de nuestro planeta y la de sus habitantes. Las emisiones industriales, los gases de escape de los coches e incluso eventos naturales como los incendios forestales liberan un montón de contaminantes a la atmósfera. Estas partículas microscópicas, gases y moléculas biológicas se cuelan en nuestro sistema respiratorio, causando daños en nuestro delicado tejido pulmonar. Las partículas finas, a menudo invisibles a simple vista, representan una amenaza importante. Estas partículas diminutas pueden penetrar profundamente en nuestros pulmones, provocando inflamación, estrés oxidativo y daño a los pequeños sacos de aire, los alvéolos, responsables del intercambio de gases. La exposición prolongada a la contaminación del aire se ha relacionado con varias enfermedades respiratorias, como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias. Los niños, las personas mayores y aquellos con problemas respiratorios previos son especialmente vulnerables a sus efectos perjudiciales. Mientras nos centramos en la contaminación del exterior, muchas veces se nos olvida algo muy importante: la calidad del aire dentro de casa. Pasamos un montón de tiempo en sitios cerrados, y el aire que respiramos en estos sitios puede afectar muchísimo a nuestra salud respiratoria. Las cosas que contaminan el aire de nuestras casas, como el humo del tabaco, los productos de limpieza, los ácaros del polvo y el moho, pueden ser tan malos como la contaminación de la calle. Estas cosas pueden provocar tos, estornudos, problemas para respirar y, a veces, enfermedades más graves. Es importante ventilar bien la casa, usar purificadores de aire y limpiar con productos naturales para que el aire esté más limpio. También es bueno controlar la humedad para evitar el moho y los ácaros. El aire de casa no solo afecta a las personas con problemas respiratorios, sino que también puede causar problemas a personas sanas. Por eso tenemos que cuidar que el aire de casa esté lo más limpio posible. En el mundo actual, la tecnología ha avanzado muchísimo, y con ella, nuestra capacidad para controlar y mejorar la salud respiratoria. Desde aplicaciones en el móvil hasta aparatos que podemos llevar puestos, la tecnología se ha vuelto fundamental para quien quiere cuidar o mejorar la salud de sus pulmones. Aplicaciones como MyBreath y Asthma MD permiten a los usuarios apuntar sus síntomas, anotar las medicinas que toman y recibir avisos sobre la calidad del aire al momento. Esta información se puede compartir con los médicos para un seguimiento más completo y personal. Los aparatos que podemos llevar puestos, como los medidores de la función pulmonar y los pulsioxímetros, permiten a la gente medir su capacidad para respirar y los niveles de oxígeno en la sangre desde casa. Estos aparatos no solo ayudan a controlarse uno mismo, sino que también dan información útil para ajustar los tratamientos y vivir mejor. Además, la telemedicina ha cambiado por completo el acceso a los cuidados respiratorios. Las consultas por vídeo con especialistas permiten a los pacientes recibir atención médica sin tener que ir a la consulta, lo que es de gran ayuda para quienes viven en zonas rurales o tienen problemas de movilidad. La tecnología no solo hace más fácil lidiar con las enfermedades respiratorias, sino que también abre nuevos caminos para la investigación y el desarrollo de tratamientos innovadores. Desde imprimir tejidos de pulmones en 3 dimensiones hasta usar la inteligencia artificial para predecir brotes de asma, el futuro de la salud respiratoria es prometedor y tiene muchas posibilidades. En resumen, usar la tecnología para cuidar la salud respiratoria nos da herramientas muy útiles para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades pulmonares, y así, mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. La alimentación juega un papel crucial en nuestra respiración. Consumir alimentos ricos en nutrientes puede mejorar significativamente la salud de nuestros pulmones. Incluir frutas y verduras frescas, además de evitar los alimentos procesados, puede ayudar a mantener nuestras vías respiratorias despejadas y funcionando bien. Los ejercicios de respiración son esenciales para tener unos pulmones sanos. Hoy vamos a ver algunas técnicas sencillas que podéis hacer cada día. Primero, buscad un sitio tranquilo y sentaos cómodamente. Cerrad los ojos y relajaos.
Inspirad hondo por la nariz, llenando los pulmones de aire. Después, soltad el aire despacito por la boca, vaciando los pulmones por completo. Repetid esto varias veces, notando cómo os relajáis con cada respiración. Si lo hacéis a menudo, veréis que os encontráis mejor en general y que vuestros pulmones funcionan mejor. Haced estos ejercicios cada día y respirad mejor. Para muchos, el camino hacia la recuperación de una respiración saludable puede ser difícil. Sin embargo, la naturaleza ofrece esperanza, como hemos visto repetidas veces. Personas que antes luchaban con problemas respiratorios debilitantes han encontrado alivio en el abrazo de la naturaleza. Desde las profundidades de los bosques antiguos hasta el aire fresco de las cimas de las montañas, surgen historias de triunfo. Estas no son historias de milagros, sino de dedicación, perseverancia y la poderosa combinación de sabiduría tradicional y remedios naturales. Cada respiración en estos entornos curativos es una prueba de la capacidad natural del cuerpo para sanar. Es un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano, como la naturaleza, tiene una increíble capacidad de recuperación y renovación. María, una mujer que vivía en medio del bullicio de la ciudad, tenía dificultades para respirar. Diagnosticada con asma, sus días estaban llenos de pitos y un miedo constante al siguiente ataque. Frustrada con los tratamientos convencionales, María recurrió a prácticas antiguas. Infusiones, vaos y una respiración consciente se convirtieron en su ritual diario. Poco a poco, empezó a notar una diferencia. Su respiración se hizo más fácil, los pitos disminuyeron y el miedo que antes la dominaba comenzó a desaparecer. La historia de María no es única, es un ejemplo del poder de recurrir a soluciones naturales. Su experiencia destaca la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, buscar enfoques alternativos y aprovechar las propiedades curativas que nos ofrece la naturaleza. Juan, un fumador de toda la vida, se había resignado a una vida con bronquitis crónica. Su tos era constante, su respiración dificultosa y su energía escasa. Pero Juan anhelaba una vida diferente, una en la que pudiera disfrutar de cosas sencillas como jugar con sus nietos sin ahogarse. Empezó a cambiar, dejó de fumar y adoptó un estilo de vida más saludable. Incorporó ejercicios de respiración, remedios herbales y una dieta rica en antioxidantes. Con el tiempo, la tos de Juan disminuyó, su respiración se aclaró y recuperó la energía. Su transformación es una luz de esperanza, demostrando que incluso con un daño importante, el cuerpo puede sanar con el apoyo adecuado. Durante siglos, mitos y conceptos erróneos han rodeado el mundo de la salud respiratoria. Estas creencias, a menudo infundadas, pueden llevar a confusión y evitar que las personas busquen tratamientos eficaces. Un mito común afirma que solo los fumadores son propensos a las enfermedades pulmonares. Aunque fumar es un factor de riesgo importante, es fundamental recordar que cualquiera puede desarrollar problemas respiratorios, independientemente de sus antecedentes con el tabaco. Otra idea equivocada sugiere que las enfermedades respiratorias son simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento. Si bien es cierto que nuestros pulmones, como cualquier otro órgano, cambian con la edad, es totalmente posible mantener una buena salud respiratoria a lo largo de la vida. Al desmontar estos mitos, damos a las personas las herramientas para tomar el control de su bienestar respiratorio y buscar atención médica adecuada cuando sea necesario. El campo de la medicina respiratoria está en constante evolución, impulsado por la incesante investigación científica y el compromiso de mejorar la salud de los pacientes. Investigadores de todo el mundo trabajan sin descanso para desentrañar las complejidades de las enfermedades respiratorias, desarrollando tratamientos y herramientas de diagnóstico innovadoras que ofrecen esperanza a millones de personas. Estos avances no se limitan a los laboratorios. Se están traduciendo rápidamente en beneficios tangibles para los pacientes, allanando el camino para diagnósticos más tempranos, tratamientos más efectivos y una mejor calidad de vida. Desde terapias farmacológicas revolucionarias hasta técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, el futuro de la atención respiratoria es muy prometedor.
En el complejo ecosistema del cuerpo humano, el sistema respiratorio desempeña un papel vital, y cuando su delicado equilibrio se ve afectado, las consecuencias pueden ser graves. Pero incluso frente a la adversidad, hay esperanza. La rehabilitación, un camino de recuperación y renovación, ofrece a las personas con enfermedades respiratorias una vía para recuperar el bienestar. Como un pequeño árbol que crece en el bosque, los pulmones también pueden experimentar un renacimiento de vitalidad. A través de un programa personalizado de ejercicio, educación y apoyo, las personas pueden recuperar la función perdida, controlar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la notable capacidad del cuerpo para sanar. El ejercicio es fundamental para el éxito de la rehabilitación pulmonar. Así como una brisa suave mueve las hojas, fortaleciendo las ramas, la actividad física cuidadosamente ajustada también puede fortalecer los pulmones. Los programas de ejercicio personalizados, que a menudo comienzan poco a poco y aumentan gradualmente en intensidad, ayudan a mejorar la capacidad y la resistencia pulmonar. Esto podría incluir caminar, montar en bicicleta o incluso nadar, todo bajo la supervisión de profesionales cualificados. Más allá de los beneficios físicos, el ejercicio juega un papel crucial en la mejora del estado de ánimo y el fomento de un sentido de comunidad entre los participantes. Están unidos en su camino, inspirándose en el progreso de los demás y compartiendo los logros de cada hito alcanzado. La rehabilitación va mucho más allá del esfuerzo físico. Abarca la educación, dando a las personas el conocimiento y la comprensión para que se conviertan en participantes activos en su propia recuperación. A través de una guía personalizada, las personas aprenden sobre su afección, la importancia de seguir el tratamiento médico y las técnicas para controlar la dificultad para respirar. Este nuevo conocimiento les da confianza y los prepara para afrontar los retos futuros. Igualmente importante es el apoyo emocional que se brinda durante todo el proceso de rehabilitación. El camino puede ser difícil y contar con un equipo comprensivo de profesionales sanitarios, familiares y amigos puede marcar la diferencia. Las recompensas de la rehabilitación pulmonar son tan diversas como las ramas de un roble robusto. Las personas suelen experimentar una mayor tolerancia al ejercicio, una menor dificultad para respirar y una mejor calidad del sueño. Sus niveles de energía aumentan y las tareas cotidianas que antes parecían imposibles vuelven a ser manejables. Pero los beneficios van mucho más allá del ámbito físico. La rehabilitación ayuda a aliviar la ansiedad y la depresión, fomentando una sensación de esperanza y optimismo para el futuro. Es un viaje de transformación que permite a las personas recuperar sus vidas. A lo largo de este viaje por el intrincado mundo de la salud respiratoria, hemos visto tanto la fragilidad como la resistencia de este sistema vital. Hemos aprendido que, aunque las enfermedades respiratorias pueden proyectar una larga sombra, no tienen por qué definir nuestras vidas. Desde comprender las causas y los síntomas de estas afecciones hasta explorar una amplia gama de opciones de tratamiento, tanto convencionales como naturales, hemos adquirido valiosos conocimientos sobre cómo proteger y cuidar nuestro bienestar respiratorio. El camino hacia una respiración saludable está pavimentado con decisiones conscientes y acciones constantes. Al adoptar un enfoque holístico que abarque modificaciones en el estilo de vida, medidas preventivas e intervención médica oportuna, podemos respirar profundamente y vivir plenamente. Así como un jardinero atento cuida sus plantas, protegiéndolas de las plagas y proporcionándoles los nutrientes esenciales, también debemos ser proactivos en la protección de nuestra salud respiratoria. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Medidas sencillas pero eficaces, como lavarse las manos con regularidad, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantenerse al día con las vacunas, pueden reducir significativamente el riesgo de infecciones respiratorias. Además, crear un entorno doméstico saludable minimizando la contaminación del aire interior mediante una ventilación adecuada, evitando fumar y el humo de segunda mano y manteniendo los alérgenos a raya, puede marcar una gran diferencia. Nuestros cuerpos poseen una sabiduría innata, un lenguaje de señales sutiles que nos alertan cuando algo no va bien. Aprender a escuchar los susurros de nuestros pulmones es crucial para mantener el bienestar respiratorio.
Presten atención a cualquier falta de aire inusual, tos persistente o silbidos al respirar. Estos podrían ser signos de alerta temprana de problemas respiratorios subyacentes que requieren atención médica. Recuerden, la detección temprana y la intervención oportuna son fundamentales para evitar que las dolencias respiratorias menores se conviertan en afecciones más graves. No duden en buscar orientación profesional si tienen alguna preocupación sobre su salud respiratoria. Al concluir nuestra exploración de la salud respiratoria, llevemos adelante las lecciones aprendidas y abracemos un futuro donde el aire limpio y los pulmones sanos sean un derecho de nacimiento, no un privilegio. Aboguemos por políticas que protejan nuestro medio ambiente de la contaminación y promuevan una vida sostenible. Al tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria, desde los alimentos que consumimos hasta las actividades en las que participamos, podemos allanar colectivamente el camino hacia un futuro más saludable y respirable para las generaciones venideras. Cuidar de nuestra salud respiratoria es un viaje continuo, un tapiz que tejemos con nuestras decisiones y acciones diarias. Como hemos visto, el poder de respirar hondo y vivir plenamente está en nuestras manos. ¿Qué harás hoy para cuidar de tu bienestar respiratorio? Comparte tus ideas en los comentarios, suscríbete a nuestro canal Vida y Secretos Naturales para más consejos sobre cómo llevar una vida saludable y difunde el mensaje. Juntos podemos crear un mundo donde todos respiremos libremente.